Amigos, bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. Así es, tengo en mis manos una belleza, una hermosura, un dispositivo que se asegura puede destruir a toda su competencia con precios sumamente bajos. Tengo en mis manos el Xiaomi Redmi Note 9S. Espero estarlo pronunciando correctamente. Este teléfono tan bello, tan bonito y de verdad, tan accesible. Con un precio de, en tierras mexicanas, 5,500 pesos mexicanos. Vale, estos son unos 270 dólares. Este teléfono, esta marca, promete poder destruir a sus competidores con precios sumamente elevados, como lo son los Samsung Galaxy, iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay todo un meme, ¿no? Alrededor de la marca Xiaomi, que como de calidad-precio, que supuestamente no entienden por qué las otras marcas son tan costosas y esta es igual de buena. No lo sé. Yo la verdad nunca he tenido un Xiaomi en mis manos, así que esto me tiene bastante ansioso. Por cierto, antes de comenzar, esta no es para nada una mención pagada. Estaría chido que lo fuera, pero en lo absoluto lo es. Si el teléfono no está chido, si el teléfono está deficiente, se los voy a decir, ¿ok? No lo duden, por supuesto que será enunciado. Comencemos con esto, con nuestro siempre confiable y posiblemente breve unboxing. Ok, pues así viene la cajita, así viene su presentación. 5,500 pesos mexicanos. Así viene la cajita y... ¿qué nos incluye por 5,500 pesos? Instructivo y demás. Ah, miren, es una cajita amplia. Ah, miren, ya nos incluye una funda. Muchas marcas de gama media hacen eso, ¿no? Que te incluyen ya una fundita. Eso está cool, pues sí te ahorran tu dinerito. Con una funda buena, para que no se esté rayando, para no estarle marcando los dedos. Y el dispositivo como tal, es este. Vamos a ver. Ah, está lindo, lindo. Wow, me sorprende el hecho de que la cámara de atrás, y bien lo dice aquí, es de 48 megapíxeles. O sea, eso es muchísimo. Eso ni los teléfonos súper caros. 48 megapíxeles y 16 megapíxeles en la cámara frontal, en la cámara de selfie. Miren esta belleza, ¿eh? Tiene aquí 1, 2, 3, 4 cámaras al parecer. ¿O será alguno de ellos un medidor de profundidad? Lo vamos a estar averiguando, pero por la apariencia aquí parece ser que en efecto tiene 4 cámaras. El cuerpo como tal del teléfono es lindo, es bonito, ok. El material también se siente de mucha calidad. Se siente un poco que ante cualquier caída podría romperse feo, la verdad. Podría sufrir graves daños, pero se siente lujoso, se siente muy bonito. Y vamos a comparar su tamaño con el de un iPhone 12 Pro. De hecho, toda esta comparación la vamos a hacer con un iPhone 12 Pro. De hecho, este es el 12 Pro Max, el que tengo en mis manos. Pues porque siempre es como la mejor referencia, ¿no? Para saber si el teléfono está... No se rompió. Todo chido. Porque pues siempre es como la mejor referencia, ¿no? Para saber si... Pues, qué tan chido está un teléfono. Como que siempre existe esa competencia con iPhone. Ay, miren, pues sí es del tamaño del 12 Pro Max, Wow. De hecho, un poquito más grande el Xiaomi. Chequen eso. Wow, sí es grande, Sí puedes echarte una película ahí sin problema, sin que te duelan los ojos. Esto va a estar chido. Vamos, a darle. Ok, ya lo estuve jugando un buen rato y wow, qué bonito está, qué impresionante por su precio. Vamos a ver sus características a detalle, comenzando con lo fácil que es desbloquear a este bebé. Pues verán, para poder desbloquearlo tiene 3 opciones. Opción número 1, claramente con código de números. Para nada impresionante. Todos los teléfonos del planeta lo hacen. Opción número 2, con tu huella digital, la cual tú guardas en esta parte de aquí. Vaya, en el mismo botón que usas para bloquear y desbloquear el teléfono, tú guardas tu huella digital y guau, lo fácil que es. Chequen, ahí está, ya está. Así de facilito se desbloqueó. Y el reconocimiento facial, también muy bueno, miren, ahí me puse yo, ahí está, ya agarró mi carita. Agarra tu cara muy rápido. Aprieto,
Ahí estoy, hola, ya agarro mi carita. Vámonos, veloz, sumamente eficiente. Su pantalla, pues, ¿qué les digo? La verdad está muy cool, se ve muy bien, se escucha bastante bien. Tiene esta opción para verlo, como ver los videos a pantalla completa o verlos en su proporción original. Se siente de calidad, la verdad, y se ven muy bien los colores. Y ahora vamos a ver lo que más nos interesa, más nos intriga a todos, la cámara. Vamos a probar esta bebé de 48 megapíxeles. Y para eso vamos a utilizar a nuestra supermodelo, Arisita. Ok, Arisita, tú vas a ser nuestra supermodelo para probar este teléfono. Entonces chequen aquí, el manejo de la cámara es muy estándar. Tenemos el lente normal, picas aquí, tenemos el lente wide, que la verdad muy bueno, sí te extiende bastante la imagen, y tenemos el lente con zoom, ¿no? Hay 2X. El teléfono te eleva hasta 6 veces de manera digital, no más, miren, lo borgo, no, hasta 10 veces, disculpen, de manera digital, pero se ve bien, o sea, mira, ahí se lee bastante bien el Good Vibes de la playa de Arisita, se ve bastante bien el detalle, entonces eso bastante estándar, eso no nos sorprende. Lo que está sorprendente, entre comillas, y repito entre comillas, es la cámara 48 megapíxeles, que es real, ¿ok? La cámara de 48 megapíxeles es una realidad, pero no está tan funcional. ¿Por qué? De entrada no puedes grabar video con ella, ¿ok? Nada más puedes tomar fotografía. Video queda completamente excluido. No puedes hacer ningún tipo de zoom con él tampoco. O sea, es nada más un lente fijo. Lo que está muy impresionante es que es óptico, amigos. Vaya, todos los enfoques que nos da son ópticos. A ver, danos el favor, Arisita, de acercar tu carita al lente. Miren eso. El enfoque que nos da es completamente óptico. Ahorita Arisita está enfocada a la perfección, ¿no? Y de repente yo meto mi mano al encuadre y miren, ahora el enfoque está en mi mano. Entonces, a ver si con mi cámara podemos de verdad checar este detalle como tal. De por sí yo voy a estar tomando las fotos, pero miren, tenemos a Arisita perfectamente enfocada. Y ahora chéquense, agarra esta flor, estas flores, estas matas. Miren qué bonito enfoque hacia las flores. Entonces es completamente óptico todo. Eso a mí me tiene muy impresionado, saber que un teléfono tiene una cámara con enfoque óptico. O sea, nada de que efectos digitales de retrato. No, esto es completamente óptico de esta calidad. Ahora, lo que está raro es que al ser una cámara pues como tan pro, se tarda mucho en tomar las fotos. O sea, no es como que puedes tomar una ráfaga, miren. O sea, yo le estoy pique y nada más toma una como cada 5 segundos. Sí, obviamente se alenta, es como demasiada cámara para el teléfono, tal vez. Y ahora, a ver, tiene cámara lenta, que lo que está muy impresionante es que nos da, bros, escúchenme bien, nos da la función de 120 cuadros por segundo, ok, 240 cuadros por segundo, nada sorprendente, pero chequen acá. 960 cuadros por segundo. O sea, esto es muy lento. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué te late, Arisita, con tu cabello? Se tarda un poco en procesar el video, no diré bastante, pero sí se tarda sus 10 segundos en procesar un solo video. Y cabe recalcar que obviamente nada más podemos grabar el equivalente como a 1 segundo en nuestro tiempo. Pero miren de verdad lo lento que es. ¡Guau! ¿No? Y sí, detalla muy bonito, la verdad, graba bien, tenemos que decirlo de esa manera. Y ahora vamos a ver la función Pro de la cámara, que está muy impresionante. Sí puedes modificarle muchísimas cosas. Esta vaina te da efectos de cámara de cine. A ver, voy a decirlo muy entre comillas porque claramente no es una cámara de cine, pero te da la ilusión de una cámara de cine. Chéquense. El modo profesional se refiere, mis capos, a que tú manualmente puedes arreglar todo. Miren, el balance de blancos, ahí lo tenemos muy azulado. Ahí en un día soleado, en un cuarto cerrado, un día nublado, o de plano manualmente todo. Tú puedes irlo modificando. Miren, todo esto se puede hacer de manera completamente manual. De igual manera el ISO. Es como tener una pequeña cámara reflex justo en tu bolsillo. Y miren, esto está bien cool. El lente normal, ok, ya estamos viendo a la Arisita. El lente más amplio y el lente macro, que de verdad, no, sí, ahora sí acércate, pero duro, Arisita. Miren eso, miren esa belleza.
¡Guau! El lente macro, amigos, ¿lo están viendo? Ya, Arisita, muchas gracias. De verdad es increíble. Y esto no nada más es en fotos, sino que también es en cámara de video. Miren eso. Vemos las pestañas de Arisita. ¡Guau! Pero parpadea ahí, por favor. Miren eso. Eso de verdad, creo que ni el iPhone lo hace. O sea, creo que una cámara profesional con un lente macro carísimo te da ese efecto. Esto es impresionante. Estoy impactado que podamos tener este lente, esta calidad, por $270, 5,500 pesitos. Y ahora vamos a ver brevemente una prueba de video real. Por ejemplo, si yo quisiera bloguear, vamos incluso a caminar tantito como se ve. Esta es mi cámara, ¿ok? Este no es el Xiaomi. Esta es mi cámara Canon R, ¿ok? Entonces vamos a ver. Así se ve, así se escucha. Hola amigos, ¿cómo están? Ey. Vamos a ver ahora antes del Xiaomi con un iPhone. Creo que es buena comparación, ¿no? El iPhone 12 Pro Max. Cambio de video. Este es el iPhone 12 Pro Max usando el lente angular de la cámara trasera, la cámara principal. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo estabiliza? Estoy caminando. Ahora vamos a ver cómo lo hace el Xiaomi de $270. Este es el Xiaomi. De igual manera con la cámara trasera, lente gran angular. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? ¿Notan mucha diferencia? ¿Cómo estabiliza cuando estoy caminando? Creo que sí hay diferencia, pero no es así que digas muchísima. Se ve de muy buena calidad. Pues, amigos míos, tengo una palabra que resume mi impresión de este teléfono Xiaomi y es guau. Guau, dijo el perro. Estoy muy impresionado. Es un teléfono bien barato, de 5,000 y tantos pesos. Según yo, era bien difícil encontrar teléfonos de ese precio y no esperaba un teléfono de esta calidad a ese precio. Siento que ya hasta parece comercial, como que de verdad me están pagando. Créanme, no, estoy realmente impresionado, estoy realmente impactado con la calidad del Xiaomi. No sé si diría que realmente puede matar a teléfonos de alta gama por ciertas cosas de su manejo, y habrá que ver también a largo plazo realmente cómo se desempeña. Pero así de primer vistazo, la calidad de la cámara y demás, uf. Yo, si me preguntarían, diría que este teléfono cuesta unos 15,000, 20,000 pesos, unos 700 a $1,000. Sí estoy bastante impresionado, sí está muy bonito, lo admitiré. Xiaomi son teléfonos bastante impresionantes y muy accesibles. ¿De qué otro dispositivo de Xiaomi podría hacer un review? Díganme, bros. Siento que han de tener cosas igual de impresionantes. Como que yo soy muy nuevo a este mundo de Xiaomi, pero con su eslogan este de calidad-precio, creo que han de tener cosas bien locochonas por ahí. Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que este review les haya parecido entretenido, les haya parecido sobre todo de utilidad de parte de su fuente confiable, realista de tecnología por la vida, Luisy Tech. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ahorra y toma fotos de excelente calidad con su teléfono chino.